Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Gracias por estar con nosotros en una entrega más de su programa Voces de Bávaro. Cada semana nosotros agradecemos al universo completo por permitirnos entrar a sus hogares y por supuesto por permitirnos que ustedes logren seguir este espacio y la programación completa de su canal BBTV 87. Nosotros también cada semana agradecemos el patrocinio y la colaboración de estas personas que nos han seguido por casi 2 años. Gracias a Calasan, que usted tiene la garantía de que puede darle a todos sus hijos una educación cristiana, una educación con unos lineamientos católicos, una educación calasancia. Ellos se encuentran en el residencial Pueblo Bávaro. Gracias también a Dentisalud, que se encarga del cuidado de mi dentadura, la dentadura, por supuesto, del doctor Roberto, y de todas las personas que elaboramos en esta empresa. Dentisalud se encuentra en el Cortecito, en la Plaza Gran Caribe. Gracias también a Cosita Linda Beachwear. Si usted quiere modelar cualquiera de los trajebaños de esas líneas exclusivas realizados por la diseñadora Natalia Gadira, pues usted solamente puede ir a la Plaza San Juan Shopping Center y encontrará una línea exclusiva de trajes de baños, de chanclas, de bolsos, de carteras para toda la familia. Gracias también a la oficina del licenciado Roberto González y Asociados. Si usted necesita asesoría en cualquier vía, usted viene y encontrará los servicios del doctor Roberto y también de un grupo de excelentes profesionales. Nosotros, después de un largo asueto por motivos de trabajo, finalmente tenemos con nosotros al licenciado Roberto González. Robert, ¿cómo estás? Muy bien, regresando. Así es. Luego de una larga pausa. No, terrible, terrible. Ya Está muy yo lo activa. que me concentraba en decir a la gente, él vuelve pronto, como decía aquel partido, y vuelve y vuelve. Y volvió. El que Y volvió. el que quiere volver es Leonel. Así es, pero se le van a poner, como en buen dominicano se dice, los huevos a Chele, No, con toda esta situación. Yo no creo que sea tan difícil para él. Bueno, cuando tú tienes el control de todas las instancias del poder es fácil. Sobre todo el dinero. Sobre todo el dinero, exactamente. Sobre todo el dinero. Y además el partido del gobierno. Así es, así es. Todo va a depender, yo pienso, de si Danilo decide o no reelegirse. Vamos a Pero ver. va a ser un Eso traería proceso. consecuencias, Y un modificar la proceso muy. Constitución, yo no creo. ¿Y por qué? Si se Porque él permiten tiene una dos- línea muy pero se conservadora, permiten dos periodos, antirreeleccionista. pero se permiten 2 periodos consecutivos. Sí, pero él dice que no, que 4 años y después en el 2020. Bueno. Pero cuando tú entonces- estás en el poder, muchas cosas cambian. No, y además si el poder gobierno es corrompe, el poder positivo, no, apasiona. pero si el gobierno es positivo, yo pienso que el sistema norteamericano es el correcto. Sí, sí, sí. 2 años y después. Dos periodos consecutivos, y y después que después se olviden de eso, se que se olviden de pongan eso, a dictar exactamente. charlas Sí, sí, sí. A dar conferencias, a escribir libros. y a escribir libros O a y mar- aportar a la Y democracia. aportar a los procesos democráticos Así estadounidenses es, y del mundo. y del mundo. Así es. Bueno, vámonos de una vez, Roberto, después de este preámbulo tan interesante que realizamos siempre contigo. Vámonos a entrar en materia, pero en el plano internacional. Después de 6 meses de tantas arduas conversaciones, aparentemente se va a llegar a un acuerdo entre las FARC. No se ha llegado a un punto. Se ha de llegado a acuerdo, un punto porque son de los 5 puntos puntos, de exactamente. negociación, 6 Estas meses. negociaciones se están realizando en suelo cubano, que tanto Raúl Castro como presidente admitan, se puede decir, o presidente interino del gobierno cubano, han cedido su suelo para que estas negociaciones tengan razón de ser y, por supuesto, con la mediación del presidente colombiano Juan Manuel Santos. Yo pienso, en términos personales, que estas negociaciones, el hecho de que se haya llegado a un acuerdo con relación a un punto, yo creo que esto sería el inicio de un largo recorrido, pero no le veo
no le veo en términos generales que se puedan lograr muchas cosas, Roberto, comenzando con el hecho de que el sentido romántico e histórico de la revolución, de esa guerrilla colombiana, perdió su esencia. Y recordemos que esta guerrilla, yo creo que el hecho de haberse desviado a ser financiada por el narcotráfico dejó de tener ese aspecto positivo, y este punto yo creo que es más un punto que tiene que ver con acuerdos de tierra y de apropiación de terreno y de reformas agrarias que otra cosa, Roberto. Sí, particularmente yo pienso que el proceso de negociación con la guerrilla ha tenido grandes oposiciones dentro de Colombia, porque no es la primera vez que el Estado colombiano trata de llegar a un acuerdo con la guerrilla para lograr la paz. De hecho, hubo un gran intento bajo el gobierno del expresidente Pastrana, que lo llevó incluso, en su afán por llegar a un acuerdo de paz, lo llevó a crear una zona neutral que era dominada por la guerrilla, y lo que le permitió a la guerrilla tener control de una gran parte del territorio colombiano. Pienso que en este proceso de negociación fundamentalmente el grupo que hasta ahora está saliendo ganando son las FARC, porque de acuerdo a resoluciones de la ONU, el grupo de la FARC es un grupo reconocido como un grupo terrorista. Así es. Sentarse el gobierno colombiano a negociar con este grupo terrorista, ha sentado un precedente. sobre todo le da un alcance distinto al que ya la Organización de Estados ONU le ha dado a este grupo, porque lejos de ser un grupo terrorista, al sentarse el Estado colombiano a negociar con la FARC, le está dando lo que siempre había querido Chávez, que se le diera un alcance de organización política no terrorista. Tú sabes que tú mencionaste un punto interesante. Andrés Pastrana, que fue presidente de Colombia, nosotros le vimos la mentalidad que él tenía de negociación, de acercamiento con este grupo terrorista, como bien lo has definido. Y las negociaciones, por lo menos lograron, entre otros aspectos, el establecimiento de esta zona neutral, en donde se gestaron varios acuerdos que antecedieron la liberación, años después, de personas que fueron capturadas en el proceso de la guerrilla, personalidades como la misma Ingrid Betancourt, y que una persona haya tomado un papel tan emblemático como la misma Piedad Córdoba y el mismo expresidente y hoy extinto Hugo Chávez. Pero luego de esa apertura de Andrés Pastrana, vimos la actitud hermética y cerrada de un Álvaro Uribe que decía, aquí no se negocia con terroristas. Entonces vemos otra vez como un pupilo de Uribe. No entonces, un pupilo. Él era nada más y nada menos que el de la defensa, no, el secretario el ministro de defensa, que era el encargado de ejecutar las políticas tendentes de seguridad ciudadana, como le denominó Uribe, y que lograron recuperar la seguridad en la mayoría de las ciudades colombianas, porque antes de Álvaro Uribe hay que recordar que Colombia prácticamente vivía un estado de guerra. Tú cogías una carretera, por ejemplo, de Cartagena a Santa Marta, y en el tramo de esa carretera, creo que son algunos 300 kilómetros. En ese tramo habían guerrilleros cobrando peaje y decidiendo a quién secuestraba y a quién no secuestraba. Hoy la situación es totalmente distinta, diferente, como consecuencia de esa política de seguridad aplicada por el expresidente Álvaro Uribe. El expresidente Álvaro Uribe logró manejar de manera muy correcta
a la cabeza con el actual presidente. Yo dije pupilo, pero realmente fue su antecesor. Ministro, sí, yo pienso... Ministro, yo creo que... Sí, pienso que en todo el sentido de la palabra, la FARC están ganando políticamente con esta negociación. Yo pienso que contrario a lo que piensa Santos, el proceso, tú vas a poder llegar a un acuerdo político, quizás, aunque yo lo veo remoto, porque hay tantos puntos de conflicto que va a ser difícil. Y quizás se llegue al acuerdo, pero va a pasar como pasó cuando el Estado colombiano logró finalmente neutralizar a Pablo Escobar, que neutralizó al cartel de Medellín. Medellín, pero trajo en consecuencia muchas muertes. Pero ¿cuántos carteles aparecieron después de eso? Oh, por Dios, muchísimo. Porque muchísimo. Lo que se comprobó era que que Pablo Escobar era el jefe de toda la mafia, colombiana. Y él controlaba. Cuando muere esa cabeza, entonces salió Medusa. Salieron miles de cabezas. Y así va a suceder con el tema de la FARC. ¿A dónde van 40.000 hombres armados? ¿De retorno a su casa? ¿A dónde se va? Claro que no. Fíjate, eso lo que va a producir es que la FARC sí se asimila al proceso político colombiano, lo cual yo no lo creo, porque para mí esto es una táctica de reagrupamiento y de reforzamiento de la FARC. Casi derrotada, no, con el consentimiento inconsciente de Santos. De Santos, el presidente. Casi derrotada militarmente por Álvaro Uribe, quien con su política de seguridad ciudadana se tradujo en grandes triunfos, que casi desmembra militarmente a la FARC. Bueno, varios de sus líderes fueron asesinados. O sea, después que Tiro Fijo, Manuel Marulanda Arias Tiro Fijo, que era la cabeza, muere de causas naturales, entonces hubo personas que lo antecedieron. El mismo José Reyes, que fue asesinado entre la frontera con Ecuador, si mal no recuerdo, el Mono Jojoy. Entonces, después que tú desmembras las cabezas de estos grupos armados, ellos logran fortalecerse, pero también logran desintegrarse en cuanto al norte que ellos tienen a seguir desde la naturaleza misma, del espíritu de Precisamente, yo pienso, para mí desde el punto de vista político, es un error del presidente Santos, y eso se va a traducir con que él va a perder las elecciones. Ahora mismo el nivel de aprobación de él es un 30%, un 70% de desaprobación, porque hay una percepción del pueblo de que esta negociación que él lleva con la FARC lo que está produciendo es mayor inseguridad, y de hecho Colombia hoy es más insegura de lo que era antes de que el presidente Santos llegara al gobierno. Pero antes de irnos a la pausa, Robert, se han hecho trabajos importantísimos para poder adecentar la mentalidad, que es una realidad, de que Colombia es una de las naciones más inseguras. Se han hecho importantes trabajos, no solamente a nivel turístico, esa promoción hermosísima de que el riesgo te pueda quedar. Él puede hacer él puede hacer todas las promociones que quiera. Si no hay seguridad, no hay turismo en Colombia. No, y una de las consecuencias de la política de seguridad ciudadana del expresidente Álvaro Uribe fue que llevó seguridad a las principales ciudades de Colombia, donde no había. Hoy esa seguridad se ha convertido frágil, está cada vez más frágil. Cada vez los grupos armados y los grupos terroristas están teniendo más protagonismo y están incursionando más. Aparte de eso, dentro de los acuerdos que se está negociando, hay un punto que dentro de las Fuerzas Armadas está ocasionando muchos problemas, que es el tema de que se quiere dar, eximir a la cabeza y a todos los miembros de la FARC de responsabilidades por los actos terroristas y por las muertes que ellos han cometido. Y sin embargo, dentro de las Fuerzas Armadas se están juzgando y condenando a los militares
que en enfrentamiento con grupos armados han producido muerte de guerrilleros. No, esto va a Entonces eso traer- está trayendo como consecuencia que dentro de las Fuerzas Armadas colombianas hoy haya una especie de disgusto grande, primero. A lo interno. A lo interno, porque si a ellos le van a dar amnistía, ¿por qué a mí, que estoy peleando por el Estado, no? Entonces eso es uno de los grandes puntos y de las grandes contradicciones que tiene estos acuerdos, y estas negociaciones que se están llevando. Porque si usted va a jugar al que te está defendiendo, usted tiene que jugar al que está atacando. al que está Ahora, atacando. si usted le va a dar amnistía política a un grupo, usted le tiene que dar amnistía política al otro. Eso fue uno de los grandes errores que cometió el Estado colombiano con Pablo Escobar. Fue tanto el deseo del Estado colombiano de llegar a un acuerdo de paz que hasta modificaron la Constitución. Claro que sí. Y al final lo que hizo fue que se proliferara el narcotráfico no, a nivel nacional e internacional. y hubo que derrotarlo militarmente, porque no, con estos grupos no hay otra salida. No, es que con esos grupos, tristemente el concepto de negociación, sobre todo después después que pierden su esencia política, claro, porque ya no son grupos, incluso la ONU lo califica como un grupo narcoterrorista. Claro. Entonces no estamos hablando de un grupo político que está queriendo transformar una sociedad. No, eso fue lo que te dije. Sí. Este grupo que tiene más de una década ha perdido tristemente la esencia de las grandes luchas reivindicativas que en su momento fíjate que existieron. mientras se negocia en La Habana, se tira tiro en Colombia. Pero claro. Creo que hace 3 días. No, y además con otros grupos armados, el ELN. Sí. El Frente para la Liberación Colombiana. Señores, vámonos, Robert, a una pausa interesantísima. Siempre los análisis y las conversaciones que podemos tener con el licenciado Roberto. Nos vamos a nuestra primera pausa y retornamos después de la misma.